general, la pregunta que nos hacemos es que si hay alguna profecía dentro de la Biblia, y a veces lo hacemos de una manera como un ejercicio, tratando de encajar el consejo de Dios en medio de las cosas que están ocurriendo, y buscamos si hay una profecía que encaje con estos eventos. Y, por ejemplo, incluso nos ponemos a pensar si hay alguno de estos líderes cuyo perfil hasta encaja con el anticristo y demás cosas, como un ejercicio incluso que quizás muchas personas, y nos podemos reír, pero quizás muchas personas hacen. Digamos, por ejemplo, hay muchas personas que de pronto, para poner un ejemplo, y no quiero con esto valorar de pronto la condición espiritual de ningún hermano, pero pues muchas veces hay personas que no teniendo conocimiento de estas cosas, o que han hecho poca consulta con respecto a la palabra de Dios, incluso van indirectamente ahora en el Apocalipsis, sin haber leído nada previo, y van directo al Apocalipsis a ver qué encuentran, y de pronto, digamos, llegan al final y ven Apocalipsis 20:20 por allí, buscando respuestas y que encaje lo que está ocurriendo con la profecía bíblica. Y dice Apocalipsis 20:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. El Señor dice que ciertamente viene en breve. La pregunta natural, hermanos, es entonces, literalmente, ¿viene el Señor Jesús en breve? Una pregunta que salta es también, ¿debo solamente yo esperar este acontecimiento, simplemente esperarlo? ¿Debo estar atento a alguna señal para no perderme su venida? ¿O cómo se supone que yo debo ministrar esta verdad a otros? Hay diferentes grados de sensatez en las preguntas que estoy lanzando con respecto a cualquier persona, ya sea una persona que haga consulta de la palabra de Dios o que no la haga en sí. Ante esta reflexión, hermanos, yo les invito entonces a que veamos lo que nos muestra la palabra de Dios en ese sentido, en varios pasajes, pero utilizando como el principal lo que nos dice Tito 2, versículos del 11 al 14. Vamos a pedir entonces que se muestre la lectura de Tito 2, versículos del 11 al 14. Bien, en sus pantallas tienen la versión Reina Valera. Yo igual voy a leer, no dista mucho, pero para el propósito del mensaje voy a leer la nueva versión internacional. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Toda honra y toda gloria sean para ti, Señor. Te damos gracias porque en este momento en especial, Señor, tú nos das tu palabra, Señor. Yo te pido en particular, Señor, que no pongas en mi boca ningún criterio personal, sino tu verdad. El mensaje que tú quieres traer, Señor, a través de este instrumento hacia cada uno aquí representado, Señor. Yo te doy las gracias por darme ese privilegio, por acompañarme en este momento, Señor. Yo te pido que me des la sabiduría y el entendimiento, Señor, para presentar tu palabra de la forma en que es tu voluntad, Señor, a cada hermano aquí en la congregación, Señor. Yo te pido, Señor, también que tu Santo Espíritu mueva y aplique esa palabra en el corazón de cada uno y que esa palabra, Señor, pueda reproducirse al salir de aquí, Señor. Que sea proclamada tu verdad, Señor, a las naciones. Yo te pido, Señor, que también cada uno aquí tenga referencia, Señor, de tu palabra en vida, que es el Señor Jesucristo. Todas estas cosas te las pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muy bien, hermanos, y para dar un breve contexto a este mensaje, como es de suponer, esta carta, Tito, se nombra de acuerdo al destinatario, fue escrita por Pablo, Tito, un joven pastor, hijo en la fe de Pablo, al igual que Timoteo. Por ello, tanto primera y segunda de Timoteo como esta carta a Tito son llamadas tradicionalmente epístolas pastorales, no son dirigidas a una iglesia, están dirigidas en este caso en particular a Tito, un hijo en la fe de Pablo. En esta carta Pablo da aliento y consejo personal a un joven pastor que, aunque está bien entrenado y es fiel, enfrenta la oposición de hombres impíos dentro de las iglesias en las que está ministrando, particularmente en Creta, que es una isla de las más grandes del Mediterráneo. El problema de corrupción en Creta es grande, hermanos, a tal punto que coloquialmente ser cretense era lo mismo que ser mentiroso. En aquella época se consideraba así, ser cretense era sinónimo de ser mentiroso. Bebían mucho y también habían falsos maestros judaizantes en esa iglesia. En su carta a Tito, Pablo declara que el evangelio de la gracia de Dios se ha manifestado a todas las personas y les confronta con una decisión moral, si van a rechazar o no la impiedad y los deseos mundanos y a vivir sobria y justamente en esta era, aguardando la esperanza bienaventurada, también conocida como la esperanza bendita. La esperanza bienaventurada, dice aquí, es la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso lo vemos entonces en la porción de Tito 2, versículos del 11 al 14. Su aparición en esa gloriosa venida también traerá consigo entonces la destrucción de toda autoridad que se oponga a Dios. A través de las Escrituras, hermanos, podemos ver que la segunda venida del Señor Jesús incluye dos aspectos. A través de la Escritura lo podemos ver. Una venida por los creyentes y una venida con los creyentes. A la venida por los creyentes se le conoce como rapto o arrebatamiento, o como vemos en Tito 2.13, la esperanza bendita o bienaventurada. Y a su venida con ellos se le conoce como revelación. En otros lugares se prefiere la distinción de la primera parte como el traslado de la iglesia al encuentro del Señor en las nubes, y la segunda directamente como la segunda venida de Cristo en la tierra. Muchas veces se prefiere hacer esa separación, esa distinción. Traslado de la iglesia al encuentro con Cristo en las nubes y segunda venida literal del Señor Jesucristo en la tierra, en este caso con estos creyentes. Bien, para el propósito de este mensaje vamos a dirigir nuestra atención a este primer aspecto de la segunda venida de nuestro Señor, es decir, a la bendita esperanza, al encuentro, al traslado a la iglesia, al encuentro de la iglesia con el Señor Jesucristo en las nubes. Les invito a considerar entonces el primer punto del bosquejo, que es el siguiente. La palabra, hermanos, nos afirma sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer punto, o el primer apartado que quiero presentarles con este mensaje. La palabra nos afirma sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que el Señor Jesucristo viene de regreso a nuestro encuentro? Lo sabemos porque Él mismo lo ha dicho, y de ello tenemos mucha referencia en la palabra. Él dijo literalmente: vendré otra vez. Vamos a ver si tenemos Juan 14, versículos del 1 al 3. Juan 14, versículos del 1 al 3 dice la palabra: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Allí resaltamos la frase: vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Este mensaje, para hacer un paréntesis breve, fue dado a los apóstoles en el aposento alto, pocas horas antes del arresto de Jesús y posteriormente su muerte. En lugar del Señor Jesús recibir el apoyo en tan tristes horas de sus discípulos, Él, sabiendo todas las vicisitudes que ellos habrían de pasar, busca confortarlos a ellos con este mensaje de esperanza en su espíritu y en sus emociones, porque Él sabía lo que sobrevendría sobre ellos. Este mensaje de esperanza, yo vendré otra vez. Él trataba de decirles, no me voy para abandonarlos, me voy para hacer algo en favor de ustedes, prepararé morada, pero no solo eso, vendré otra vez y cuando venga yo os tomaré conmigo y donde yo esté, ustedes también estarán. Este mensaje de esperanza también fue confirmado por ángeles que aparecieron después de la ascensión del Señor Jesús. Al ocurrir la ascensión del Señor Jesús, luego de su resurrección, sus discípulos se quedaron mirando de pie hacia arriba y de pronto aparecen dos ángeles y les dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso está en Hechos 1, versículo 11. Efectivamente, hermanos, la palabra de Dios nos afirma que el Señor Jesús va a venir nuevamente en gloria. Pero esta vez, hermanos, no va a venir como el Salvador sufriente, sino como Rey de Reyes. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué sucede entonces cuando un creyente muere? Lo que pasa es que esta enseñanza también la tenían los discípulos en la era apostólica y la presentaban a las iglesias. Los primeros creyentes, hermanos, y también trasladémonos a esa inquietud y veamos y examinémonos si todavía hay algunas de esas hoy en día, 2000 años después. Los primeros creyentes estaban emocionados por el hecho de que el Señor Jesús vendría algún día para llevarlos a estar con Él. Y muchos pensaban que Jesús regresaría mientras ellos aún vivían en la tierra, pero se entristecían. Ellos veían que tenían hermanos muy queridos dentro de la congregación que morían. Entonces ellos se entristecían porque morían sus seres queridos y pensaban entonces de aquellos que habían muerto, se van a perder la bendición del Señor Jesús cuando venga. Ellos veían perder a sus hermanos en la fe, amados y queridos, y decían, bueno, se la van a perder. Cuando una persona, hermanos, y hoy en día quizás, como les he dicho, tomemos esa reflexión y veamos y examinemos. Una persona que ha recibido a Cristo muere, su alma simplemente se separa y deja el cuerpo donde ha morado. Sabemos que la muerte es esa separación de la parte material nuestra, de nuestra parte espiritual. El cuerpo es sepultado y vuelve al polvo, pero el alma va inmediatamente a estar con Cristo. El cuerpo es solo esa parte material donde ha morado, esa parte espiritual. Es como en una casa. La casa no te representa, te representas tú que moras en esa casa. Y el Señor llama tu parte espiritual, tu parte material que ha sido tomado del polvo, vuelve al polvo. Con esto quiero decir, hermanos, que cuando un hermano muere en Cristo, va inmediatamente a Él y se goza de su presencia. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque muchas veces vemos en la Biblia la referencia de que el hermano duerme, pero esa parte solo afecta a la parte corporal, esa parte de dormir solo tiene injerencia en la parte corporal, el alma no duerme, el alma regresa y va con el Señor Jesucristo. Recientemente, hermanos, y no solo aquí en muchas iglesias hermanas, hemos despedido a muchos hermanos en la fe, sobre todo en tiempos de pandemia. Y en el servicio religioso generalmente solemos decir que ha partido a la presencia del Señor. Mi pregunta es, ¿lo creemos con convicción? ¿Lo creemos con convicción? Pablo resolvió a los tesalonicenses, a los creyentes de Tesalónica, esa iglesia, en su primera carta, estas dudas. Pablo precisamente, él había ido a Tesalónica y les había predicado el Evangelio en su segundo viaje. Él les predicó el Evangelio, dice las Escrituras, de referencia de eso está en Hechos 17, me parece. Está en Hechos.
Y él, al predicarle el evangelio, él luego debe irse, permanece por menos de un mes, dice por 3 días de reposo, la referencia, y debe irse. Pero luego él espera reportes de la iglesia y la recibe de Tito y Timoteo, y lo que recibe son estas dudas. Él había predicado y recibe estas mismas dudas que les estoy planteando a ustedes. Y él resuelve en esta carta resolver esas dudas. Para hacerlo, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 14. Tesalonicenses 4, versículos 13 al 14. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Miren, ellos tenían preocupación por aquellos que habían muerto, que eran hermanos en la fe. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Cuando muere un ser querido, hermanos, el cristiano, estamos tristes porque lo amamos y lo extrañamos, pero debemos recordar que está con Cristo y que es mucho mejor que estar aquí en este lugar. Un día estaremos juntos y más nunca tendremos que despedirnos. No hay nada malo en llorar. El Señor Jesús lloró a Lázaro en su momento, pero nuestra tristeza es una tristeza con esperanza de que algún día nos volveremos a reunir y no habrá más despedida. Pensaba Pablo entonces que era esto cuando él presentaba estas enseñanzas a Tesalónica, que este era un acontecimiento que podía ocurrir en su época o debía esperar señales en el tiempo que lo anunciaran. Mire lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:15. Dice la palabra: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo aquí deja bien claro que él creyó en un retorno inminente. ¿Cómo lo pueden ver? En el versículo 15 dice: nosotros que vivimos, mira ahí dice esa porción, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo aquí cree que el Señor Jesús podría vivir en ese tiempo de su vida. Esta fue su actitud cuando escribió, por ejemplo, a Tito en 2:13, que acabamos de leer, cuando dice: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, mientras aguardamos, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, no hay señales ni nada por cumplirse que la Biblia establezca para un tiempo futuro en donde los que creemos en Cristo seamos trasladados a la presencia del Señor. No hay nada que la Biblia nos manifieste que ocurrirá en un tiempo futuro en donde nosotros seamos trasladados a la presencia del Señor. Eso es inminente, puede ser en este preciso instante. Las señales que están en la Biblia tienen que ver con el tiempo inmediatamente anterior del retorno de Cristo a la tierra. Esas señales sí están aquí en la Biblia. Pero para el traslado de la iglesia al encuentro con Cristo en las nubes, no tenemos alguna señal en el tiempo futuro alguno. Es inminente. Nada, hermanos, nada debe menoscabar o disminuir nuestra actitud de anhelar o esperar en todo momento el traslado de la iglesia, nosotros incluidos como parte del cuerpo, al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Debemos permanecer siempre en actitud de espera, tal como lo hizo Pablo. Cuando él escribió a los filipenses, hermanos, fíjense, él era un hombre anciano, un prisionero de Roma, y entonces él dijo en Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Al final de su vida, hermanos, Pablo también aún esperaba al Señor. Él siempre mantuvo esta actitud. Sucederán básicamente tres grandes cosas cuando Jesús venga por todos los que han creído en Él.
hace un cuento. Eso lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. En el Antiguo Testamento no había referencia hacia el arrebatamiento. Se hace una primera referencia en Juan 14 que hemos leído, pero se dan más detalles por primera vez en este libro de Primera de Tesalonicenses 4. Esta fue la primera epístola que escribió Pablo. Porque el Señor mismo dice la palabra en Primera Tesalonicenses 4, 16, 7, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Adicionalmente, hermanos, Pablo revela en un misterio respecto a este acontecimiento, en 1 Corintios 15, 51, 52. Adicionalmente a lo que acabamos de leer, él revela un misterio, dice así: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Miren los tiempos verbales. Siempre seremos, nosotros viviremos, estaremos. Siempre con el sentido de un evento inminente, en cualquier momento. De estos dos pasajes, hermanos, que acabamos de leer, podemos saber lo siguiente: tres cosas que sucederán. Lo primero que va a suceder cuando Jesús venga al encuentro de su iglesia para arrebatarla, para ser arrebatada a las nubes, es que habrá un poderoso sonido de trompeta del cielo, y los cuerpos de los creyentes que hayan muerto serán levantados de la muerte. Todos tendrán cuerpos nuevos, resucitados y gloriosos. Sus cuerpos, su parte espiritual ya está con él. El segundo evento que sucederá es que los creyentes en Cristo que estemos vivos todavía, cuando Él regrese, serán transformados instantáneamente. Nuestros cuerpos serán como el cuerpo glorioso de Cristo resucitado. Y el tercer evento maravilloso es que todos los creyentes serán arrebatados, es decir, llevados para encontrarse con el Señor Jesús en el aire. Todo esto sucederá en un solo momento, instantáneamente. Seremos llevados al cielo con el Señor Jesús. No necesitaremos de ningún traje especial. Tendremos cuerpos gloriosos y el mismo Señor Jesús nos llevará al cielo en un instante. Y como dice la última porción de la palabra que leímos, y así estaremos siempre con el Señor. Guárdese esa frase allí. Cuando eso ocurra, así estaremos siempre con el Señor. Ahora, cuando Jesús venga, es una pregunta difícil. ¿Qué le sucederá a los que nunca lo han recibido como su Salvador? Es difícil porque habrán muchas personas que queremos y amamos, quizás que estén en estas circunstancias, sobre todo y en este momento. Y como he dicho, eso puede ocurrir de una manera inminente, en cualquier momento, saliendo de aquí. Los que no han creído en el Señor, hermanos, se quedarán aquí en la tierra para enfrentar un tiempo de muchos problemas, para ponerlo de una manera suave, como nunca se haya visto antes. Habrán terremotos devastadores, guerras terribles, enfermedades horribles. Millones de personas morirán de hambre. Jesús dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Eso está en Mateo 24, versículo 21. Hermanos, no nos alcanzaría el tiempo para tocar todos estos detalles espeluznantes de este periodo de tribulación en este tiempo de mensaje. Pero con un vistazo, por ejemplo, al capítulo 24 de Mateo y también en Apocalipsis, particularmente
Apocalipsis 9, 20, 21, que para mí es desgarrador. Entre otros, podría tener ideas. Ver toda la parte del capítulo 9, pero en la porción del Apocalipsis 9, 20, 21, en verdad, cosa terrible, hermanos, es rechazar el Evangelio. Nosotros, hermanos, generalmente un versículo muy utilizado que tenemos a la mano para presentar el Evangelio y que también nos apoderamos. Predicamos Juan 3:16. No sabemos de memoria, pero quizás no consideremos mucho lo que dice Juan 36. Dice la palabra del Señor en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, ¿sabe alguien cuándo vendrá otra vez el Señor Jesús? ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? Una pregunta elemental. No, hermanos, nadie sabe. Nadie sabe cuándo vendrá. La Biblia dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso está en Mateo 25:13. Aunque no sabemos el día, hermanos, ni la hora, cuando viene el Señor Jesús, sí sabemos cómo debemos vivir diariamente mientras esperamos esa venida. De esto tenemos referencia en la porción del pasaje que les he traído como principal, y es Tito 2, versículos del 11 al 13. Y aquí llegamos al siguiente punto de nuestro bosquejo que dice, aguardemos la esperanza bienaventurada. En la carta de Tito, como hemos dicho, Pablo declara que el Evangelio de la gracia de Dios se ha manifestado, así está en la porción, a todas las personas, y como habíamos dicho, los confronta a una decisión moral, si van a rechazar o no la impiedad y los deseos mundanos y vivir sobria y justamente en esta era, aguardando la esperanza bienaventurada. Por lo que hemos visto, hermanos, sabemos que el Señor Jesús viene pronto. Para los incrédulos, la venida del Señor Jesús será una época de terror. Allá habrá un encuentro de emociones. Cuando eso ocurra, para unos será una época de terror y juicio, para otros regocijo, para venir al encuentro del Señor Jesús en las nubes. Para nosotros, hermanos los cristianos, la venida del Señor está unida a la palabra esperanza. Y hay tres aspectos de esa esperanza en la que nosotros debemos aguardar y que quiero compartirles. Primero, que es una esperanza bienaventurada, como dice la porción. También se le dice la esperanza bendita. Esa esperanza no apunta nada más al hecho de la espera, sino al objeto de la espera. Yo podría, y para diferenciar algo también, yo podría decirles, si alguien me pregunta, ¿tú piensas que esta temporada tu equipo de béisbol va a quedar campeón? Yo podría decirle, yo espero que sí. Pero eso mismo yo no podría decir de la esperanza bienaventurada. La porción de la palabra que aparece hace referencia a una esperanza cierta, verdadera, confiable. La palabra esperanza aquí en el griego es elpis, que hace ese sentido. Cuando Jesús venga, Él cambiará nuestros cuerpos para que sean semejantes a su glorioso cuerpo de resurrección. Y eso sucederá en un instante, como hemos visto. Entonces estaremos siempre con nuestro Señor. La Biblia dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Primeramente eso. Es una esperanza de bendición porque es cierta. Y la gracia que será manifiesta en aquel día no tiene, si nosotros, como hermanos en la fe y miembros de la familia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos gozamos en la gracia, en su favor inmerecido. La gracia que será manifiesta ese día no tiene comparación alguna. Solo piense en aquello que le cause el mayor deleite y será infinitas veces
insignificante contrario a la gracia que será manifiesta ese día. Es la esperanza bienaventurada. También tendremos una esperanza de consuelo, hermanos. Los incrédulos, como hemos dicho, entierran a sus muertos sin ninguna esperanza de volverlos a ver jamás. Pero no es así para nosotros. Cuando Jesús venga, nuestros seres queridos que murieron, confiando en el Señor, serán resucitados y nos reuniremos con ellos para siempre. Una esperanza de consuelo. Y también, hermanos, una esperanza que purifica. Y aquí también hay otro aspecto de ese evento que inicia la consumación del fin del programa del Señor, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el encuentro del Señor Jesucristo con su esposa, la Iglesia. Y es que es una esperanza que purifica, ya que verdaderamente el que cree en la venida del Señor, que ésta está cerca, se purificará, es decir, que estará preparado para la venida. ¿Por qué? Porque Él sabe que muy pronto comparecerá al tribunal de Cristo para entregar cuentas de su vida. La Biblia dice, en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los creyentes, quienes serán arrebatados para encontrarse con el Señor, regresarán con Él, y allá cada creyente en el cielo comparecerá ante el Señor Jesucristo para ser juzgado por las cosas que ha hecho después de ser salvo. Pero este juicio se llama el tribunal de Cristo y es solemne. No será un juicio para determinar condenación. No será un juicio para determinar quién será destituido, sino que es un juicio para recompensar a los creyentes. Los creyentes que han servido al Señor fielmente recibirán recompensas maravillosas, hermanos. Será de galardón. Pero habrán algunos, hermanos, que no recibirán recompensas por no haber servido fielmente al Señor y serán avergonzados. Algunos, hermanos, en ese momento incluso desearán poder volver a vivir para presentar algo al Señor, pero ya no será posible. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿tú estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para el galardón? Yo quisiera concluir con el siguiente punto, que es también de aplicación personal, hermanos, y es: el que verdaderamente espera se prepara para el encuentro con el Señor. El que verdaderamente espera se prepara para el encuentro con el Señor. En la medida en que yo me preparo, esa misma valoración le doy al objeto de mi esperanza. ¿Cómo te estás preparando tú para esperar al Señor? ¿Qué valoración le das a Él? En su vida cotidiana, cuando viene un ser amado, ¿es de la misma manera? ¿Se prepara usted de la misma manera? ¿Está preparado? Yo quiero compartir esto con ustedes, hermanos, para considerar prepararnos para el Señor y recibir galardón y recompensa ante nuestro Señor ese día. Hay una diferencia, hermanos, entre ser creyente y ser fiel. Ser creyente es aquel que ha confiado en el Señor como su Salvador, pero aquel fiel es aquel en quien Dios confía para Él. Somos creyentes, pero somos fieles para el Señor. ¿Puede Él confiar en nosotros? Yo te digo a ti, hermano, primeramente, para que estés preparado, ama a tu Señor. El Señor nos ama con todo su corazón y Él desea que le amemos. No hay nada más importante, hermanos, para nosotros que amar al Señor Jesús con todo nuestro corazón. También, hermanos, obedece a tu Señor. Los creyentes son obedientes si genuinamente amamos.
con gusto obedecemos. El que ama, obedece. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso está en Juan 14, 21. Cuando tú te preguntas si debes o no hacer determinada cosa, hazte la pregunta. ¿Le gustaría a Jesús verme a mí haciendo esto? Si tú piensas que a él no le gustaría verte haciendo eso, entonces no lo hagas. Recuerda, su venida es inminente. Que no te encuentres haciendo nada que en tu corazón reconoce que no es de agrado para el Señor. Sirve al Señor Jesús. Ahora mismo, hermanos, es tiempo de vivir para el Señor Jesús. Ahora es tiempo de servirle. ¿Conoces a personas que no han recibido al Señor como su Salvador? ¿Te gustaría ganarlas para Él? Entonces empieza a orar por ellas, háblales y predícales el Evangelio. Alienta a tus hermanos, y con esto respondemos una de las preguntas que tuvimos al principio. ¿Cómo ministro yo esta verdad? Miren lo que dice en Primera de Tesalonicenses, que es el otro pasaje que hemos estado utilizando para los detalles sobre este acontecimiento. Primera de Tesalonicenses, donde Pablo da esa enseñanza, 4:18, es el último versículo de la porción. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y antes de pasar al último punto, hermanos, ese aliento que hay que dar por la palabra se supone que también debe estar aquí, en el púlpito. Muy pocas veces pues hay referencia, o se hace referencia con esa exhortación a inmediatez sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy pocas veces, y es importante presentar esa exhortación aquí. Si usted ve a lo largo de la Biblia, hay 3 pilares sobre las cuales está la predicación. Usted va a ver en el Nuevo Testamento y verá 3 pilares sobre lo que se fundamenta la predicación. Primero, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo verá siempre allí. El carácter mesiánico del Señor Jesucristo, ese es el segundo pilar. Y el tercero, la segunda venida de Cristo. Les recuerdo que cuando fue a Tesalónica, hubo creyentes nuevos, y el hecho de que le hayan hecho las preguntas que les llevó Timoteo y Tito a Pablo, era porque ellos tenían dudas. Pablo les había predicado sobre la segunda venida, ellos sí tenían esas dudas. No importa qué tan nuevos en la fe, es el poder del Espíritu Santo que podrá ministrar y aplicar esa verdad a ese corazón. Por último, hermano, espera la venida del Señor. Cuando el Señor Jesús venga otra vez, Él quiere encontrar a los creyentes anhelando y esperando su venida. El Señor Jesús viene y viene pronto. No queremos hacer nada que nos daría vergüenza estar haciendo cuando Él venga. Dice la palabra aquí, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Eso está en Apocalipsis 22:12. Que todo esto, hermanos, sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Maranata, Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga, hermanos.